Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a sumar un nuevo video sobre el proceso de escritura. Hasta ahora ustedes estuvieron trabajando con la planificación del informe de lectura. Esa planificación implicó la selección de fuentes académicas y ahí hago un punto y aparte para reflexionar un poquito sobre lo que estuvimos viendo sobre las fuentes. En el caso de las fuentes periodísticas, sugerimos que las puedan usar en la introducción como una presentación del tema, pero no como fuente para contrastar el informe. Eso lo vemos en el foro específico. Esa etapa de planificación ya debería estar consolidada para poder tener una primera versión de introducción, desarrollo y conclusión, y por lo tanto una primera versión del escrito. Como habíamos dicho ya, la escritura es un proceso y es un proceso recursivo, recurrente, al que volvemos en diferentes etapas, y una etapa muy importante que a veces dejamos de lado o que producto quizás de la fatiga o del cansancio o de llegar a último momento no le dedicamos el tiempo suficiente, es la revisión. Así que en este apartado voy a tomar las referencias de Daniel Casani, que es un especialista en lectura y escritura catalán, ¿sí? Que trabajó en distintas universidades de España y especialmente Barcelona, que tiene un libro que se llama La cocina de la escritura, que nos brinda algunas herramientas muy prácticas para enfrentarnos a la etapa de revisión. Para revisar lo que ya vimos, repitiendo lo que estamos haciendo, que es la situación de revisión. Recuerden que hablábamos de la escritura como un proceso y como una situación comunicativa, y por eso habíamos analizado todo el problema retórico, y estaríamos en esta etapa, que es la redacción, nos estaríamos saltando a la revisión. En la revisión somos los escritores los que nos posicionamos como lectores de nuestro propio texto, ¿sí? Y deberíamos asumir una instancia de monitoreo, control, para poder rehacer, ¿sí? Revisar implica estar dispuesto a rehacer, a reescribir, a reformular, a reordenar. Esto a veces provoca ciertas resistencias, ¿sí? Producto, como decíamos antes, de la organización con respecto a ese escrito, o producto también de estar apegados a lo que ya hicimos, a no poder mirar otra vez. Eso lo tenemos que ejercitar, y por eso estas orientaciones que les vamos a indicar, para que no revisen todo al mismo tiempo, sino que vayan proponiéndose objetivos, ¿sí? A la hora de mirar sus propios textos. Esto que vamos a ver es tal cual el capítulo que les vamos a adjuntar del libro que mencioné, como dice ahí, guía de preguntas para revisar, y va haciendo una enumeración, ¿sí? Algunas van a ver que ya las tenemos resueltas por los diferentes pasos que fuimos llevando adelante en este eh, camino hacia el informe de lectura, ¿sí? Por ejemplo, la primera pregunta que aparece acá, ¿sí? Que tiene que ver con si el texto es adecuado a la situación, estaría casi resuelta porque nosotros les dimos un género específico adecuado a esta situación comunicativa. Lo que sí tenemos que revisar, precisar, es si el propósito que tenía ese informe de lectura está cumplido en el texto que voy a presentar. Recordemos que el informe de lectura confronta, relaciona la postura de dos o más fuentes a partir de un problema o tema, ¿sí? Habíamos propuesto que sea algún aspecto de la alfabetización puesto en cuestión en esta situación
coyuntural del COVID-19, ¿sí? Entonces tenemos que ver si finalmente cuando recorremos ese informe de lectura podemos cumplir con ese propósito. Bien, y me interesa que revisen también dentro de estos 4 puntos si quedan claras las circunstancias que motivan al escritor. Acá me parece que esas circunstancias son estar frente a un nuevo escenario educativo, ¿sí? Ese nuevo escenario educativo plantea nuevos desafíos, en particular sobre la alfabetización y el aspecto de la alfabetización que cada uno de ustedes haya elegido. Entonces, en la primera cuestión a revisar, fíjense, no son las mayúsculas, no son las comas, no son eh, las tildes, sino que tiene que ver con el enfoque que le hemos dado al texto y vamos de lo más global a lo más particular. El segundo aspecto ya se introduce en la información que brinda el texto, ¿sí? Y acá estamos pensando en la cantidad y la calidad, ¿sí? Por un lado, si la información que brinda es suficiente, si digo todo lo que tengo que decir, y acá tengo que ver en qué zonas del texto será necesario expandir un poco más, porque no queda tan claro, o reducir, ¿sí? Ahí tenemos que pensar en estos dos movimientos. ¿Qué aspectos voy a sumar un nuevo párrafo, una paráfrasis, un es decir, por lo tanto, ¿sí? Y cuáles aparecen repetitivos, redundantes y por lo tanto son excesivos, ¿sí? No nos interesa en el caso de nuestro informe de lectura la última pregunta vinculada a la 2, si hay un buen equilibrio entre teoría y práctica, tesis y argumentos. Eso no nos interesa en este informe de lectura. Después vamos a la estructura. En cuanto a la estructura, ¿sí? Nosotros hemos planteado un informe de lectura con 3 grandes partes. Introducción, que es la presentación de las fuentes, la presentación del tema, desarrollo, que es la confrontación de esas fuentes a partir de subtemas, y la conclusión, en la que ustedes encontrarán su propia voz para argumentar acerca de ese tema, ¿sí? Entonces la estructura aquí ustedes la tienen ya de alguna manera determinada por nuestra propuesta, ¿sí? Pero lo que tendrán que ver es si en cada una de esas partes hicieron todo lo que se esperaba que hagan en introducción, desarrollo y conclusión. Bien, el punto 4 lo trabajamos bastante en las primeras clases y tiene que ver con la organización en párrafos, ¿sí? Habíamos dicho que la organización en párrafos colabora a la cohesión y también a la coherencia de ese texto que voy a presentar, ¿sí? Evito los párrafos de una sola oración, como dice ahí, hay algún párrafo frase, bueno, trato de ver si esa oración puedo insertarla en el párrafo anterior o en el posterior, y reviso especialmente la transición entre los párrafos. Muchas veces lo que nos ocurre es que nos falta un conector, que un conector puede ayudar a derivar de un tema a otro, ahí le vamos a también facilitar un cuadro con conectores, ¿sí? Y también es en el momento de la revisión, el momento en el que puedo también definir si reordeno algún párrafo porque creo que colabora con la comprensión. Recordando siempre que la escritura es una comunicación diferida y por lo tanto no voy a estar yo para aclarar lo que quise decir, sino que el lector, con sus propias estrategias de lectura, tendrá que comprender lo que escribí. Bien, respecto a las frases, ¿sí? Tenemos que pensar en este momento en el que estamos, ¿sí? Quizás no cuestiones tan técnicas como las que menciona acá, porque no las trabajamos necesariamente en estas clases, pero sí dos cuestiones particulares.
Por un lado, el orden de las frases, si el orden es el adecuado, al que corresponde en español, las frases tienen un sujeto, tienen un verbo, tienen que tener toda la información, ¿sí? Si el orden de la frase además es el esperado para esa comunicación, ¿sí? Y si tengo algún tic de redacción en el sentido de que siempre parezco usar las mismas estructuras y por lo tanto ahí puedo eh, introducir una frase dentro de otra, eso lo vimos con la puntuación, ¿sí? De qué manera una aclaración puede estar dentro de una frase mayor. Bien, respecto a las palabras, tenemos que pensar en el momento de la revisión, por un lado la precisión y por otro lado la variedad. Precisión, estoy pensando en evitar palabras como cosa, esto, gente, algo, ¿sí? Palabras que son tan generales que no dicen nada, ¿sí? Y también evito repeticiones. Evito repeticiones provocando un reemplazo, ¿sí? A través de un sinónimo, a partir de otra frase. Ahí tengo un instrumento central, que es el diccionario de sinónimos, que está en línea, ¿sí? Incluso con el botón derecho de Word tenemos también un repertorio de palabras equivalentes, y somos nosotros los que elegimos cuál es la más adecuada, ¿sí? En el caso de palabras técnicas, palabras que provienen de una disciplina en particular, también tenemos que pensar que el lector puede no entenderlas y por lo tanto puedo, entre paréntesis, entre comas, con una nota al pie, hacer una aclaración. Acá les dejo la bibliografía que pueden consultar, muchos de los libros están disponibles en línea, pero especialmente me interesa que piensen en estos aspectos para revisar, son los que vamos a tener en cuenta, ¿sí? También a la hora de leer sus textos, y estos son los objetivos que nos hemos dado en este primer acercamiento a la escritura académica. Otros géneros demandarán otro tipo de revisión, pero con estos aspectos son suficientes para que se acerquen a un primer proceso de escritura tan acompañado como el que hicimos.